están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de poder tener equipo completo para esta jornada de día martes. Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy estamos todos unificados, casi será. Sí, ¿verdad? No me avisaron. Salimos acá y vamos No a leí tener el otro rubro, vamos a cantar una parrillada, todo Sí, celeste. sí. O tiene que ver algo con encuestas que van a salir en estos No, días, ¿no? en mi ¿En lado, tu caso, no. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Muy Muy bien. bienvenida, por favor, Un después de saludo la- a toda la audiencia. Muchas los días de gracias. Semana Santa, que trabajaste el domingo. No, de- no. Lastimosamente ¿El domingo no no? trabajé el domingo. No. Bueno, tuviste una cuestión ahí Un familiar ayer inconveniente también, familiar. así que Así bueno, mismo. mandamos un saludo muy grande a tu papá, Mariana. A don Sí, Pineda, fuerza a mi don papá que se Pineda. está recuperando y a los médicos que le están atendiendo. Sí, por Fuerza, favor, don porque Pineda. siempre lo estamos vigilando. ¿Eh? Sí. ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien, Toto. Todo Bien, bien. ¿todo bien? ¿Vos Sí, también sí. de Celeste hoy? ¿Y qué va a hacer, viste? No nos escribimos en el grupo de WhatsApp, va a ser. Color de Sindicato esperanza, colectivo. dice. ¿Eh? Sindicato colectivo. Claro, sí. Sí. Lo que pasa es que después de acá somos inspectores de la línea 9. Y así Claro. Sí, sí. es. Controlamos Algunos inspectores, boletos, otros choferes. Que está duro el tema, ¿verdad? Sí, ahí. Che, qué cuestiones, ¿verdad? O Qué sea bárbaro. que Eh, este país es tan raro que de Ya me río repente... nomás, pues. ¿Eh? Ya me río, pues, puedo negar en la mano. Sí, pero digo, qué cuestiones. Venimos de... sí, ¿no? de goles así de jugadores que no tenían nada que ver aparentemente en la situación y de repente pum, cabezazo central, la pelota adentro y Centro, festeja a todo el cabeza, mundo, gol. ¿verdad? Entre la chilena de Cristiano Sí, y esto. entre la chalaca dirían los Sí. chilenos de Cristiano y lo de hoy de un tema que hay que analizar. Yo a esta altura digo, a veces que se me pierde la pelota y trato de buscar otra vez en algún lugar. Hay que analizar todos los puntos, las aristas de una situación como la de la invasión, porque era una invasión, más allá de que después se fue tamizando con el tiempo la palabra y se habló de una ocupación del lugar. Sí, el cuartel La Victoria. Ayer teníamos un programa bastante candente sobre la situación, que lo diga Felipe, que parece que está todavía... yo creo que está medicado ya. Pero, del ribotril. en verdad, ayer bastante encendido tono. Así estaba la discusión Pero claro. también en todos los estamentos hasta Sí. ayer. Fuimos Hasta un poco, ayer. fuimos un poco lo que pasó ayer, fuimos un poco Claro, lo que fuimos un poco se el veía termómetro de lo sí, que la se sociedad vivía. también, en redes ¿Verdad? sociales, en radio. Es o sea, más, en el mismo lugar en Reducto se estaba viendo de una forma también, muy claro. apasionada Más la, cerca, la sí. cuestión Sí. dentro de un orden A y no nivel. había un enfrentamiento, pero sí de una cuestión muy Pero hay apasionada como se posturas estaban muy defendiendo. radicalizadas. ¿No? Cómo se Lo estaba cual, defendiendo. Y ayer aparece entre esas cosas el defensor del pueblo al lugar, como ya hizo en varias oportunidades, en varios lugares, mucho más activo. Yo te digo, a esta altura lo vi como 27 veces más que a puedo decir Páez algo? Monjes en cuanto de gestión, 2 Totalmente. años. Lo que pasa es que el defensor, Menos. el defensor Menos. apareció Tiene un año como 7 mucho. días después. ¿Me entendés? Sí. 7 días después de la ocupación. Ahora, obviamente él fue, en fin, habló, conversó, negoció. ¿Pero ustedes creen que lo del defensor fue clave? ¿O más bien la cuestión interna, política, es la que primó sobre el retiro de la gente? Porque hasta ayer a ellos mismos le dijeron ayer al defensor, no, acá no nos vamos. Acá para mí, por lo menos si me preguntaba, hay para mí dos puntos trascendentales. Uno lo mencionaba Toto en la radio, Mm. o sea, por lo menos de paso lo mencionaste, pero para mí creo que es clave. Esa fuerza política que ellos contaban al principio hace 8 días ya no está Sí. ahora, Bueno, lo cual es distinto. Una cosa es ir a ocupar, invadir un terreno de Con esta- apoyo. de estas Con condiciones respaldo. con algún tipo de soporte político, ujú. ¿verdad? Ahora parece que se soltaron las manos los muchachos, ¿verdad? Entonces quedaron ahí huérfanos. Y por otro lado, Sí, que la fiscalía, para mi gusto, tarde también, sí. pero empezó Pero a, por lo entró, menos, entró a claro. operar y estaba pendiente sobre la cabeza de la gente de imputaciones, ¿verdad? Y ahí si no te, entre apoyo político y ser imputado, La se te gente llega- que te nega la dejaron morcilla. huérfano del apoyo político y, Y tenés encima la cuestión imputación, judicial. Bueno, es sí. jodida, ¿verdad? Yo creo Por lo menos lo que se clave ve, en ¿verdad? Yo el... no conozco la interna. Clave en el sentido, la participación del defensor del pueblo, ¿en qué punto? Sí. Independientemente, o más allá que venga 7 días después de lo que ya estaba ocurriendo, Sí. él no es una fuerza de investigación Claro. o policial que se apersone en el momento. Claro, que tiene que abrir un Contrario. sumario, ni intervenir, Claro, nada, o sea, ¿verdad? transcurrido un par de días, él toma prácticamente de oficio, participa en la situación, va a hablar un día, a testear, a ver cómo estaba el ambiente, tomó todas las posturas, pero él fue muy claro al salir de ahí. Yo pude conversar con él y decía, nosotros estamos dispuestos a escuchar, ellos también, ayer. Hoy la temperatura política era absolutamente otra, como que Sí, cuando vos querías totalmente. encontrar a alguien y decir, Otoño Mate Ponaya era. claro, no, vamos a Fresquito, buscar lindo a estaba. alguien que esté, alguna postura política que esté apoyando esta situación y nosotros lanzamos hoy por lo menos
25 invitaciones. Que lo cuenten los productores, ¿verdad? Claro, y los muchachos Que se miraban hablaban para los mucho. costados y yo decía ahí, acá parece que alguien soltó la mano Claro. de las promesas por lo menos que hacen a este Totalmente, tipo de grupos, de totalmente. vayan, van a tener el respaldo, vamos a hacer lo que hay que hacer para que ustedes se queden en el lugar. La Tipo- famosa promesa, Tipo ¿verdad? presidente del club contra el apoyo al técnico, ¿verdad? Claro. Tiene todo el Claro. apoyo del DT. Dice el otro Tenemos el día, apoyo, claro, tenemos todo, todo el apoyo de la comisión Sonó el directiva. teléfono. Va el defensor del pueblo hoy. Yo calculo que con algo más de elementos que ayer para poder ofrecer. sobre la Sí. mesa, sí. No sé lo que pasó, pero me quiero para imaginar. ofrecer o para también ¿sabes contar qué? un poco la situación Claro, a la que se expone. ahí voy. O me quiero imaginar Eso, segundo que dijiste que para la mí. Claro. conversación para mí fue, señores, quiero que entiendan algo. Sí. Acá la fiscalía va a operar. Acá Exacto. más allá de las intenciones y la necesidad de tierra que ustedes tienen, que puede ser clarísima, yo creo que ustedes van a tener un embrollo judicial mucho más importante porque no se metieron con cualquier cosa. Sí. Y no es que la ciudadanía hizo vista gorda, no es que las autoridades, más allá de la lentitud con la que pudieron opinar, no estaban interviniendo, sino que ya había un equipo ahí instalado, 4 Claro, fiscales. O sea, cuestionando obviamente. formas o plazos, había una Había. acción de parte del Estado. Hay- y digamos. había mucho Hay. interés. Hay un factor también que yo he visto hoy y me llamó la atención que a lo mejor pudo colaborar o no, yo creo que sí, que es un comunicado que sacó la SAS, Mm. donde ellos decían, mira, ofrecemos a esta gente básicamente entrar Claro. a los programas sociales, mencionaban Tecojá, algunos si valga su categoría Tecoponá, después también hablaban del tema de un plan de vivienda, o sea, había una señal de parte de una secretaría que trabaja directamente con los asentamientos, hay que decirlo, Sí. que es la SAS, ¿verdad? Donde tiraron algunas líneas, ¿verdad? Entonces, ¿De me por imagi- dónde vendría la...? Claro, me por imagino dónde que eso habrá viene la llegado al línea? defensor del pueblo. Miren, tenemos todas las imputaciones, ¿verdad? O sea, Por eso quiero decir algo más, Sí, Toto. sí, A lo que vos decís, sí. o a todo esto, recalcar lo que decía. O sea, creo que el escenario, todo es hipotético hasta que nos lo Claro, confirmen, claro, pero sin duda. Estamos podría opinando. venir más por la situación actual, como vos decías. Es decir, no habiendo ya la conjetura que decimos, ese respaldo político como se veía al inicio, el escenario al que se expone la gente o las posibles consecuencias justamente de lo que hoy es calificada como la ocupación ante ese escenario, más la respuesta del gobierno que de algún modo ya te dice, por acá lo que te podemos ayudar, pero Esta es de la esta salida. forma Claro. no, claro. Entonces, Bueno, el digamos que defensor- aparentemente hay un escenario... El defensor del pueblo fue el salvavidas que ellos necesitaban. Porque quedaron huérfanos y le salió una salida. Ve, una buena jugada. Una Claro. muy buena jugada. Porque Sí, vos escuchabas sí, sin los duda. discursos al mediodía de la gente de Citrande también. Y hay un montón de cosas que sí. Ahora. no podía hacer, ¿viste? Ya que vamos a entrar y vamos a saludar a la Sí. invitada, pero ya que estamos entrando en un plano electoral, ahora todo es electoral. Totalmente. ¿Verdad? Absolutamente todo, ya, y es difícil separar una cuestión de la otra. ¿Por qué creo que es fundamental la presencia, o por qué fue fundamental la presencia? De venir a otro sector político y decir, señores, ustedes están más complicados que acá se van a complicar solo. Era un porotazo para el tipo que iba, para un candidato a diputado de central, de candidato a gobernador, incluso que vaya y le diga, señores. Ninguno se acercó. Claro, pero te digo nomás, hasta incluso el Partido Colorado, señores, vamos no. Y llegaban hasta el lugar y decíamos, hemos conseguido la solución 15 días Sí, antes. después toda la Nadie gente quería te agarrar una tiraba. pelota que estaba quemando tanto Totalmente. porque el que iba a destrabar la situación podía llegar, que se podía queda quedar pegado, pegado como el claro. responsable o el motivador. Porque en el primer día hay gente que apareció y dijo, sí, la problemática de la tierra, estamos. Al segundo día, algunos dentro de esa misma alianza se desprendió y dijeron, sí, la problemática de la tierra, pero Guardaron Solo- el solo al cuartel, tercer claro. día dijeron, no, De eso hecho- es el gobierno, ¿verdad? De hecho, ese equipo solamente 2 firmaron. De Exacto. 5 senadores, solamente 2 firmaron el proyecto. Ojo con eso. Entonces, Es que- y ahí, Cuando, acá, cuando la este era un costumbre, dinero caliente. y ¿verdad? uno de los invitados nos va a corregir, la costumbre es que esa bancada firme, generalmente firmen todos. Y Muy se seria. escuchaba hoy en las radios, incluso los diferentes referentes de la izquierda que se estaban Sí, matando. se gente- estaban matando ellos. Gente que históricamente trabaja con la Totalmente. izquierda, como el senador Wagner, por ejemplo. Oh, bueno, él Dentro presentó del un PLRA, proyecto pero- alternativo al otro. Y Camilo Suárez, por ejemplo, que hace poco con bombos y platillos le anunciaron, él estaba criticando, pero con dureza, a los del Frente Guazú. Claro, porque pasa, ahí entra lo que dice sí. Toto, pues. Totalmente. Son todos rivales políticos para la senaduría. Ay, muchachos, ellos se Claro, están acá dividiendo. mi banca estaba en juego, viejo. Y está Y el bueno. senador Carlos Amarilla con nosotros. Senador, Hablando de ¿cómo banca. está? Se Gracias ríe. por hablando de tirarse ahí las cuestiones de voto, ¿verdad? ¿Cómo está, senador? Senador, la lectura política, digamos que vos podés- hasta ayer nosotros hablábamos incluso en radio y la postura era una, ¿verdad? Tenían un apoyo político por lo menos bastante importante, independientemente, repito, a la lucha que ellos puedan tener y la necesidad de tierra que es una realidad. Pero había como un apoyo, un manto de sostén político en la situación
de poder llevar esto más allá de una ocupación para poder afectar lo que se quiera en ese terreno. En 24 horas cambió absolutamente todo y hay mucha gente que está mirando de costado, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto fue una jugada política del Frente Guazú, más allá de que no hayan firmado todos sus integrantes la propuesta de ley, porque habrán calculado que era una buena pose electoral tratar de sacar algún rédito respecto a una ocupación, pero no tuvieron en cuenta, en primer lugar, en mi opinión, el sitio invadido, que tiene, digamos, una carga histórica que la gente se encargó muy rápidamente de poner sacar en evidencia, y luego la reacción, te diría, de todo el arco ciudadano que en bloque se plantó ante esta posibilidad, lo que hizo en términos populares esta famosa reculada del Frente Guazú, un error de cálculo así grosero, porque también yo sé que ellos tenían que justificarse con algunas fuentes de financiamiento que tienen, digamos, ahí vinculados con el proselitismo, y tuvieron esta mala idea porque de paso han dado un duro golpe a la alianza del cual forman parte, ¿verdad? Este era, digamos, de alguna forma el recibo, la factura que ellos tenían que mostrar Sí. Por ese apoyo. Así mismo es. Una prueba de amor, nomás. Vos Se sabés, pasó muy mal pensado. le quiero preguntar a... Vamos a saludar primero a Víctor ya, Pérez, dale. tienes la primera pregunta. Víctor Sí, Vanes, sí. ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Toto, a vos, a la producción del programa Sin Vueltas por la invitación. Víctor, fueron de los primeros, digamos, que aparecieron en el lugar con la primera voz casi al enterarse de esta noticia, de decir, no es tierra abandonada, de hecho, todos los vecinos de la zona nos sentimos parte de ese lugar, ¿verdad? Yo considero al menos que fue fundamental que las personas que viven en la zona Eso es se verdad. hayan pronunciado, ¿verdad? Que no, porque si no iba a ser todo armado, ¿verdad? Están trayendo gente, tal Claro, lugar. a ¿verdad? favor, en contra, Claro, te van a a decir, favor, claro, en contra. el equipo Traen de- gente de Asunción que no tiene nada Sí. que ver con esto, la gente... El partido tal. Claro, la o gente de la candidatura zona tal. está Sí, pero el vecino. maravillada que se abran las puertas a esto y se expropien, ¿verdad? Es el vecino. que te Claro, decía. pero ustedes estaban ahí y rápidamente hicieron sentir que sabían que era el lugar, a qué correspondía y sobre todo que estaban ustedes con sentido de pertenencia de lo que ocurre en la Victoria, ¿verdad? Así es. Yo creo que esto que hoy se está anunciando ya a través de la prensa, justamente, de que ya llegaron a un acuerdo con el defensor del pueblo y que ya están retirándose y van a ir retirándose en los próximos días del cuartel de la Victoria, es justamente producto de la reacción ciudadana. La ciudadanía se unió en torno a esto, no se hizo ninguna diferenciación entre partidos políticos, todos estuvimos juntos en torno a esta problemática. El domingo organizamos una manifestación en donde hubo aproximadamente 600, 700 personas y estuvieron personas incluso de otros rincones del país. Vinieron de muchos lugares a expresar su solidaridad y a ponerse a disposición para defender el cuartel de la Victoria, un lugar que, como bien estuviste explicando, es muy caro a nuestros sentimientos. Nos llegó muy profundo porque allí descansan los héroes de nuestra patria, Toto. Víctor, ¿ustedes pensaron directamente en la situación, o sea, una invasión al cuartel, o también analizaron la cuestión política en algún momento? ¿O lo de ustedes fue directamente el lugar, sea quien sea el que esté en ese lugar invadiendo, ¿verdad? No, primeramente a nosotros nos tocó porque es el cuartel de la Victoria, año tras año, y no hace falta que llegue el aniversario de la firma de paz con el vecino país de Bolivia. Nosotros vamos, los reducteños y los sanlorenzanos, íbamos a visitar a los abuelitos que todavía continuaban con vida, nuestros héroes de la Guerra del Chaco, y les llevábamos víveres, organizábamos peñas, festivales. Y por supuesto también en el aniversario se hacían grandes festejos. Hace 3 años aproximadamente se construyó un memorial que es una cosa fantástica, prácticamente como lo tienen los países del primer mundo, donde rinden homenaje a sus héroes, donde están las lápidas de cada uno de los excombatientes de la Guerra del Chaco. Es decir, uno de los argumentos que expresaron los invasores de que era un lugar abandonado, que recién ahora que ellos invadieron nosotros reaccionamos y nos interesamos por el cuartel, es absolutamente falso. Siempre fuimos a saludarle a los abuelitos y luego de que ya ninguno, hace poco murió el Hace un último año. abuelito, ¿sí? Seguimos hablando de proyectos, pero culturales para ese lugar, Toto. Estamos en contacto con el defensor del pueblo en este momento. Doctor Godoy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muy bien, un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, doctor, ¿qué pasó en 24 horas como para que puedas destrabar de alguna forma una situación
que hasta ayer era una, pero hoy después de tu reunión con ellos se transformó toda la situación llegando a un acuerdo que era el que estaba esperando, me parece, la mayor parte del país. Bueno, en horas de la mañana hemos iniciado la primera reunión, la segunda fue en horas de la siesta, luego una tercera en horas ya de la tardecita noche. Hoy volvimos a seguir esa línea de reunión y bueno, siempre nuestra postura fue de que podríamos ser nosotros el filtro o el nexo ante las instituciones para reclamar el derecho constitucional a la vivienda bajo la condición de que no sea el cuartel de la Victoria sobre los acontecimientos que se estaban dando, ¿verdad? Sobre todo por lo que representa históricamente para el patrimonio cultural de nuestro país. Doctor, dentro de una negociación siempre, digamos, hay algo que ofrecer. De hecho, se le ofreció una salida institucional en cada uno de los aspectos que ellos están solicitando, por lo menos es lo que ellos mismos expresaron hoy. Pero vos conversaste con alguien del gobierno, con alguna autoridad para acercar, digamos, a la mesa, decir, bueno, estas son las opciones que les acabo de conseguir y este es el camino, ¿o hiciste solamente una gestión de defensor para acercarlo a las distintas instituciones? Mira, yo estuve comunicándome con todas las autoridades, pidiéndole también al Ministerio Público que me dé un plazo y una tregua para conversar con ellos. Ellos tenían conocimiento de hecho sobre todo el trabajo que se estaba haciendo, hicimos revisión de documentaciones. Mañana vamos a ver las posibilidades de que ellos puedan irse finalmente a un lugar de manera provisoria y tratar de solucionar el problema. Presenté un proyecto de ley donde solicitamos de que se dé iniciativa a los efectos de blindar todo bien patrimonial también y les explicamos en 6 reuniones de que bajo ningún sentido el Estado podría desprenderse de un bien patrimonial e histórico bajo los términos que ellos buscaban en principio. Y entiendo de que finalmente pudimos formar parte de un pequeño grano de arena, porque estoy escuchando de que todo el mundo fue protagonista en este tema y que yo soy el hombre menos clave. Entonces digo de que solamente fue un pequeñito grano de arena en esas reuniones para finalmente pacificar la situación. Pedro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va, Pedro Ullari? Una consulta con respecto a ese tema, justamente, lo que estábamos destacando, que justamente vos como defensor del pueblo entraste casi una semana después. Y hoy no sé cuál habrá sido el panorama que encontraste, pero la sensación personal que tengo, decime si estoy equivocado o no, es que fuiste el salvavidas para destrabar la situación, porque la gente que estaba ocupando el cuartel, sigue ocupando el cuartel de la Victoria, ya se dio cuenta que no tenía ya el respaldo político y se venía la cuestión judicial encima. Entonces apareciste vos. Decime si estoy equivocado o no. Y bueno, en una invasión de 1.200 personas, evidentemente que hay personas que piensan así, otras personas bastante antagónicas y bastante difíciles de poder hacerles entender la situación. Me encontré con todo tipo de perfiles, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que sí, ellos habrán sentido quizás la presión popular, etcétera, y finalmente nosotros también nos fuimos a hacer un compromiso sobre, digamos, ya trabajos realizados con respecto a los problemas de tierra de los indios H, que está documentado, está en las redes sociales, está en todos lados, también en la última etapa del conflicto de Guajorí. Entonces nosotros nos fuimos con antecedentes que ya hablaban de la solución a un trabajo, ¿verdad? A un trabajo parecido sobre conflictos de tierra. Entonces, creo que también sirvió un poquitito eso, de que hemos solucionado con otras comunidades y hemos demostrado también de que nosotros no nos fuimos simplemente a destrabar eso, sino que también a darle una luz de esperanza para tratar de ver una solución a la cuestión habitacional, sobre todo por la cantidad de niños, más de 800 niños
están en ese lugar y evidentemente que la actividad punitiva del Estado, el uso de la fuerza, no puede ser la primera opción, ¿verdad? Por el riesgo inminente de esa situación. Mariana. Doctor, ¿qué tal? Una consulta de todo este escenario que vos contás y de todo lo que fueron las conversaciones y las 6 reuniones. ¿Cuál crees vos, si tuvieras que elegir, digamos, un elemento, cuál fue el elemento que logró convencer a los ocupantes de desalojar esto? Es decir, ¿en qué momento ellos dijeron, ok, está bien, nos vamos? ¿Cuál fue ese detonante? Todos. La presión quizás ciudadana, un poco también la posibilidad de existir procesos que yo les manifesté a ellos, de que yo solamente podría solicitar a las autoridades una suerte de tregua hasta mañana a las 12 y la esperanza de que nosotros hagamos de nexo y de gestores con respecto a la solución posible con sus viviendas, ¿verdad? Doctor, te agradezco por el tiempo. Sé que fue una jornada muy larga y que estuviste en el lugar. Y Pucúchera, sí. Estuviste todo el tiempo ahí dentro. Y yo lo decía hace un instante y lo voy a volver a decir. En este periodo muy breve de gestión que tenés al frente de la Defensoría, por lo menos recuperó el color la institución. Una institución que estaba pálida, casi tan pálida como el ex defensor que estuvo como 40 años ahí adentro sin hacer mucho. Así que también felicitaciones por el trabajo al equipo que te acompañó ahí. Y bueno, sos el protagonista de la jornada, pese a que estuve haciendo un monitoreo y no vi mucha gente hablando de lo que se consiguió ahí, pese a que hace un par de horas era el tema de la jornada y repentinamente esto se solucionó y nadie está hablando de la gestión del defensor del pueblo. Así que lo queríamos hacer contigo, doctor Acay. Muchísimas gracias. No, nosotros ya estamos contentos, sobre todo por la cantidad de criaturas con el resultado. Yo ya estoy acostumbrado cuando levanté la huelga de Saturio Ríos para la foto al día siguiente del diario, prácticamente la viceministra de Educación me dio un codazo en la cara, ¿verdad? Y yo no pude salir más en la foto. Lo que menos me interesa es salir en la foto y demostrar con mi trabajo que verdaderamente somos parte de una generación política comprometida con su país. Gracias, defensor. Cuando tenga problemas de amotinamiento con estos 3 que tengo acá, te voy a pedir auxilio. Gracias, Dale. defensor, muy amable. Chao. El defensor del pueblo conversando con nosotros. Digo también, ¿verdad? Y antes ya la pausa, ya que usaron todo el Twitter todo el día, capaz y si tiran un tuitcito de que esto se solucionó, no les va a venir mal. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Felipe, por favor, aunque Pedro está queriendo irrumpir acá, no te vamos a permitir. Después Mariana y después otra vez. le mordió- ocupar la lista de la Le mordió el Felipe de ayer. Sí, a Pedro le mordió. Sí, el No, hombre. ¿Y a vos la Tranquilo. no? No, todavía. Pensé que me estaba buscando para hasta ahora. Senadora Amarilla, ¿cómo se planea este tipo de jugadas políticas o estrategia o cuestiones políticas y sin evaluar detalles tan básicos, por ejemplo, como si vamos a tener acompañamiento de la gente, si vamos a el lugar en sí mismo, el simbolismo del lugar? Porque hablábamos hoy con un grupo de amigos, decía, se puede haber hecho para llamar la atención sobre el tema de la tierra, por ejemplo, que ya hemos tenido en otros casos similares donde tomaron lugares, entre comillas, simbólicos, decir, claro, emblemáticos por el tema de la tierra, y sobre eso cabalgas con tu discurso, cierto. Pero normalmente eso te juega a tu favor. Ahora le jugó todo en contra. No había apoyo político, ya le tenían a la fiscalía que le respiraban la nuca, todo. Y ahora apareció el defensor después de un par de reuniones y bueno, fue la excusa perfecta, ¿verdad?, para salir dignamente. Bueno, primero hay que celebrar que se haya resuelto con el menor coste posible esta situación, pero acto seguido yo retomo lo siguiente. De verdad que la actuación del Frente Guasú es deplorable, porque ellos, con tal de cumplir un itinerario, un cronograma, de enviar señales a sus mandantes, que son los del socialismo siglo XXI, son capaces de hacer cualquier disparate, aunque electoralmente sea un disparo en el pie, ¿verdad?, como ha sido este particular caso. Y al respecto yo quiero decir que efectivamente el Frente Guasú tiene siempre este tipo de arranques, digamos, en contra de la institucionalidad. Hay que recordar que un año atrás estaban ellos por tumbar la Constitución Nacional con sus aliados ocasionales de aquel entonces, y de vuelta insisten en una línea torcida de hacer política.
Y es peligroso eso, porque finalmente hay un vínculo que yo por lo menos deseo refrescarle a la ciudadanía, que es real, que es palpable, que es evidente, de que el Frente Guasú es el representante del socialismo siglo XXI, ergo la dictadura de Maduro. Una dictadura con la cual ellos simpatizan, que siempre le están tirando flores, y ese dato no puede estar ausente en el análisis de esta situación en particular, por lo que yo deploro y reprocho la actitud mezquina y fuera del marco legal del Frente Guasú en este caso. Sin embargo, eso no se ve en las encuestas. Y probablemente Ojalá, ahora incluso se van a ver, ahí ¿verdad? No, por eso La planteé. última al menos, ¿verdad? Claro. Pero respecto a las encuestas, siempre le han favorecido las encuestas, entre comillas, al Frente Guasú, pero luego la realidad termina imponiéndose con un dramatismo absoluto. Recuerdo que una vez me dio 11 bancas del Frente Guasú y Sí, terminaron pero por una. ese ejemplo usan los muchachos porque ya es así el colmo, ¿verdad? Ya es así llevar al Pero- extremis. Hay que ver en estos días que se anuncian nuevos números Pero de la una mala persona. jugada del Frente Guasú y lastimosamente para ellos ha afectado muy negativamente también a la Pero vos alianza. crees, perdón la irrupción, Sí. ya que está en No, ese tu punto turno. nomás, ¿vos crees que esto le va, una mala jugada que realmente va a repercutir en los votos o realmente la gente que les vota o El segmento, el digo. segmento que vota al Frente Guasú Y es no tiene probable en que cuenta tenga un esto? poco impacto, digamos, porque tienen un público duro, un electorado ya muy bien formado también, y probablemente hayan jugado para ese electorado como una reafirmación de sus prácticas, ¿verdad? Sabiendo que no le iba a afectar igual esta salida. Trabajar Es sobre el probable. converso. Claro, Sí. no, por eso. Víctor, vos sabés que, bueno, es lo que estuvimos hablando, Carlos. Yo creo que fue para filas adentro toda esta manifestación. Pero, Víctor, ayer estábamos justamente hablando con Domingo Laino, que no sé si es liberal, que es, pero es simpatizante de toda esta movida. Y le preguntábamos sobre un tema bien clarito. La senadora Esperanza Martínez decía que se estaba criminalizando la lucha de los sin tierras. Y yo le preguntaba, pero ¿vos crees que se criminaliza la lucha o están utilizando un método criminal justamente para su reivindicación? No contestó, en ningún momento contestó, pero sí habló de este tema, que más o menos se entiende por qué hay una suerte de desprecio de ese sector hacia estos lugares que son emblemáticos. Él se refirió a la guerra del Chaco como algo, bueno, en fin, organizado desde el imperio, y que los 30.000 paraguayos que murieron allí, los 50.000 bolivianos también, bueno, más o menos cabeza de turco, pobrecitos, no sabían para qué iban. O sea, entonces uno entiende, escuchándolo Larino, entiende el porqué, el desprecio de esta gente con respecto a estos lugares emblemáticos. ¿Ustedes qué piensan sobre eso, Víctor? Pedro, ¿me permitís Por favor. antes de responder esa pregunta, A ver. decirle al defensor del pueblo que se siente un poco relegado en las felicitaciones y todo lo demás? Ajá. Yo sí reconozco el trabajo que hizo el defensor Sí. del pueblo y le puedo asegurar que los vecinos de Reducto y todos los paraguayos reconocemos. Pero acá hay que entender que la presión ciudadana y el apoyo de la clase política al ver una reacción ciudadana que no iba a retroceder, terminó en todo esto y finalizó con la intervención donde hizo de mediador el defensor del pueblo. Todos jugaron un papel importantísimo y mucho más importante también el Claro, él apoyo, llegó el para la apoyo, foto, hay que Él decirlo. llegó para el broche, el para apoyo, brochar, el claro. apoyo que la prensa le dio a esta cuestión. Claro. Ustedes no dejaron de cubrir No. un solo minuto este tema y eso hizo posible que todos los paraguayos se enteren y apoyen esta causa. Con respecto a lo que me consultaste, Pedro, mira, y se me eriza un poco los pelos de la piel, porque yo veo acá un proyecto ideológico muy fuerte. Yo tuve una conversación con Rodrigo Rojas, justamente en un programa televisivo. Rodrigo Rojas, uno de los ideólogos, uno de los líderes de este grupo invasor, y él tiene un discurso, pero durísimo, de la izquierda dura, de la izquierda conservadora, de la izquierda marxista, de la izquierda que pretende incluso desconocer que existen las leyes y la Constitución Nacional. Yo creo que sí obedece esto a un desprecio. Ellos quieren eliminar los cuarteles, quieren eliminar las Fuerzas Armadas, y yo creo que si esto es lo que ellos quieren, entonces tienen que plantear una reforma constitucional, y para eso tienen que ser constituyentes o tienen que tener el apoyo de los constituyentes.
pero mientras rija la Constitución del año 92, ellos tienen que respetar la propiedad privada, tienen que respetar las Fuerzas Armadas, tienen que respetar las instituciones del Paraguay. Y no es ninguna criminalización de las luchas sociales. Ellos se autodenominan sin techos y sin tierras, pero cometen hechos punibles cuando cortan el alambrado perimetral de un cuartel de la República del Paraguay, ingresan clandestinamente a la medianoche con 600 personas y le ponen a mujeres y niños en primera fila para evitar que los militares reaccionen. ¿Estamos criminalizando esa lucha? No, ellos cometieron varios hechos punibles y tienen que pagar. Yo espero que el defensor del pueblo no haya negociado con ellos en el sentido de que esto va a quedar impune. Ellos tienen que ser procesados y tienen que ser juzgados por haber invadido una propiedad privada y por haber, no sé hasta qué punto es cierto, de que destruyeron también parte del medio ambiente ahí en el cuartel de la Victoria. Estamos hablando de 76 hectáreas de puro bosque que sirve de pulmón al departamento central. No solamente un patrimonio histórico, además sirve de pulmón al departamento central. Habría que ver hasta qué punto violaron también leyes ambientales, pero cometieron delitos. No estamos hablando de una criminalización de su lucha. Víctor, muchísimas gracias por venir, muy amable. Gracias a vos, Toto, por la invitación. Gracias a la producción. Bueno, senador, uno decía, bueno, en las elecciones no pasa nada, ¿verdad? En estos últimos, y de repente parece que Sí, o sea, alguien empezó a mover el barco y nos estamos moviendo todos, ¿verdad? Pero es parte también de, o sea, ¿qué se viene? ¿Qué crees que hay de acá en adelante hasta el final de las elecciones en este tipo de movidas políticas? Yo creo que va tendiendo, sea la normalidad. Tenemos unas elecciones casi aburridas. Pareciera ser que está muy cantado el resultado en cuanto a las presidenciales y probablemente sea uno de los factores que motiva esta baja intensidad del proselitismo. Pero bueno, estamos a tan pocos días del final y ojalá que la ciudadanía participe activamente el 22 de abril y tenga en cuenta estos episodios como rasgos, como síntomas de pretensiones ideológicas que son completamente extrañas a nuestra forma de ver lo que es la vida. Senador, gracias por venir, muy amable. Un placer. Senador Carlos Amarilla también con nosotros. Que diga senador su número de lista. Ahora es siempre. Ah, cierto, ya que sos Lo que viene acá candidato. candidato al número de La lista. mejor lista, el Messi. Lista Claro, 10. el Messi. Bueno, queremos avisar también que hemos invitado a la gente del Frente Guazú, Sí, tanto a totalmente. diputados como senadores. Hemos intentado hablar con todos ellos. No hemos tenido respuesta. También con los líderes de la ocupación, digamos. También con los líderes. Yo personalmente hablé otra vez en radio con Guido Cabral. El nombre me decía, Cabral, no sé si hoy vamos a poder Sí, ir. sí, Ayer lo estaba escuchamos. confirmado él. Y sobre la hora dijo, no va a venir la fiscalía, hay una reunión que vamos a tener en la zona, así que quiero comentar también que a nivel de producción hemos buscado a todas las voces para poder tener el programa. Las que aceptaron venir estuvieron con nosotros ayer, estuvieron hoy con nosotros y van a seguir estando las veces que acepten. Vamos a la pausa. ¿Estás bien? Yo, pero de los más. Tomás Terrible. Vamos a la pausa. Mi batellita. Bueno, tercer bloque de Sin Vueltas. Ayer hablábamos y queríamos separar la cuestión también cuando se mezclaban los tantos políticos sobre la cuestión de la necesidad de un problemática espacio para real, sí. vivir, la problemática de las soluciones habitacionales y también cuáles eran los caminos para cuando tenemos 1.000, 2.000, 3.000, 600 o 500 familias que reclaman tierra, como muchas de estas familias que lo hacían independientemente a la forma que la estaban haciendo. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era el camino? Decía Pedro una nota que había salido, o decía Felipe, Yo mencioné de un la Secretaría de Acción Social en su un momento. comunicado a la SAS. Decía, bueno, señora, acá nosotros tenemos la posibilidad de que ustedes puedan encaminar. Del 2017 esto. del año pasado. No, del año. esta tarde salió una. Y había una también que La tarde, reiteraba, digamos, el compromiso de No, esa claro, institución. la primera del año pasado y esta después la misma. Claro, que incorporarle a los programas sociales, Tecojá. O sea, había procedimiento, había oferta. Claro, Claro sí. que son sí. respuestas institucionales, digamos. a los Exactamente. reclamos. Eso famoso No. que siempre solemos decir, el Estado no existe. Sí. Bueno, ahí apareció que tal, a lo mejor, pero apareció. Bueno, ahí está el arquitecto Oceli con nosotros. Arquitecto, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, a la audiencia también. Gracias por la invitación. Bueno, era como una invitación, pero también recordar, digamos, alguna forma de que ellos podían acercarse y acceder a este tipo de cosas. Creo que el defensor, o lo decían por lo menos los líderes de esta ocupación, de esta invasión, decían sí, y nos dijeron que vamos a poder trabajar con la Secretaría de Acción Social también. A diario, ¿cada cuánto se tienen este tipo de realidades y qué intervención tiene la Secretaría ante este tipo de cosas puntuales? Bueno, a ver,
Buen punto lo que manifestás al respecto de a diario cuánto tenemos. La verdad que en estos últimos 5 años podemos jactarnos de que no hemos tenido ningún tipo de manifestación de los llamados sin techo. Hemos podido conversar directamente con las familias que viven en los territorios sociales y las familias que necesitan lote, y hemos generado una situación de confianza hacia ellos, en el sentido de que el programa Tecojá de la Secretaría de Acción Social pudo ofrecerles la posibilidad de, por procedimientos muy claros, poder acceder a lotes en territorios sociales regularizados, ¿verdad? Como para que inclusive a través de los lotes puedan tener seguridad jurídica con los contratos firmados por ellos y tener acceso a otros beneficios del Estado, que es lo más importante. O sea, tener un lote no te saca de la pobreza, pero te gestiona la posibilidad, de acuerdo a trabajos interinstitucionales que venimos llevando a cabo desde hace 4 años, de poder acceder a otros beneficios. Energía eléctrica regularizada, por ejemplo, no estar colgado, tener tu propio medidor, o poder acceder a la vivienda, ¿verdad? O sea, hay más de 8.000 familias que han accedido a viviendas en territorios sociales de la Secretaría de Acción Social en todo el país, ¿verdad? O sea, en un programa hay un trabajo coordinado con la Senavitat, o en estos últimos 4 años hemos podido regularizar más de 170 territorios sociales de lo que históricamente es el programa de la SAS, que tiene la SAS desde el 2009, pero que históricamente el programa de los territorios sociales de asentamiento viene del 2002, firmando contratos con el doble de familias en 4 años. Quiere decir de que hoy tenemos aproximadamente unas 25.000 familias en territorios sociales regularizados que tienen contrato por su lote y acceso a otros beneficios del Estado. Pero eso es generando confianza y dando oportunidad. El año pasado otorgamos más de 300 lotes a familias que se acercan y piden lote. Quiero un lote, califica en situación de pobreza, que es el objetivo del programa. Sin ningún problema se le otorga, se le busca un lote en cualquiera de los territorios sociales de los 600 y más que hay en todo el país. Está con nosotros Carlos Gómez, también de Techo Paraguay. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, esta, digamos, además es una situación de invasión al lugar. Es la realidad de mucha gente dentro del departamento de, no la calificación de invasión, sino territorios sociales, ¿verdad? O asentamientos, como mucha gente conoce. Desde Techo vienen haciendo un monitoreo de años sobre esta situación. Y la pregunta siempre es, ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿De dónde vienen? ¿A qué corresponde su presencia en ese lugar? Y sobre todo, ¿qué es lo que buscan? ¿Verdad? Dentro de toda esa precariedad a la que de repente llegan y se encuentran con una realidad que no es a lo mejor la tierra soñada, pero es más de lo que ya tienen en algunos lugares, ¿verdad? Totalmente. Ahí primero, como unos puntos súper claves, ¿verdad? En la importancia de la tierra propia, ¿verdad? La importancia de la seguridad jurídica que te va a tener tu tierra y vivir que de repente anima a hacer diferentes tipos de acciones, ¿verdad? Por eso a mí me gusta, o sea, no que me guste, ¿verdad? Pero mencionamos esto como realmente una expresión de la sociedad que busca tener un lugar seguro donde vivir, una vivienda y una serie de cosas que de repente o que pueden surgir en diferentes ocupaciones, en diferentes lugares, y que como bien hablábamos hoy, ¿verdad? Y bien lo mencionabas, es muy importante tener la información de dónde, por qué, cuáles son las necesidades que tiene, como mencionaba el arquitecto, ¿verdad? No es solamente de la tierra, sino que a veces los terrenos no son propicios en el sentido, más allá que puedan ser inundables, fiscales, privados, públicos, tampoco, algunas soluciones tampoco tienen como las soluciones de servicios básicos que necesitan, servicios urbanos. No es lo mismo, no es, por más que se mueva una tierra o tengamos una tierra propia o pueda llegar a ser más jurídicamente mejor vista, digamos, o dentro de los estándares legales, también hay veces que la tierra queda sin, o el lugar que habitan queda sin algunos servicios básicos, tendido eléctrico irregular, en agua no potable, corriente, etcétera. Bueno, entonces, en este caso también, ¿verdad? Porque están en medio de una situación boscosa, ¿verdad? Ellos, además de poder decir queremos este pedazo de tierra, no había un solo servicio en el lugar, ¿verdad? Totalmente, y así, en ese sentido nomás nosotros como Techo, ahí como bien mencionabas recién, hicimos un relevamiento de asentamientos precarios, porque el fenómeno social que se da de las ocupaciones de los anillos periféricos, que son de la migración a la ciudad, de la separación de núcleos familiares dentro de los mismos asentamientos, hace que eso siga creciendo, y es algo que va a suceder, o sea, que sucede y va a seguir sucediendo en los próximos años, y es importante adelantarse a eso. Y en ese sentido, es
importante tener la información correcta, ¿verdad? De dónde están, qué necesitan, quiénes son, cuántos son, ¿verdad? Cuáles son sus sueños, qué es lo que buscan ellos al mudarse a ese lugar y qué es lo que buscan, o sea, qué están haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, hicimos un relevamiento de asentamientos precarios en 2015, donde relevamos 11 ciudades del AMA, del área metropolitana de Asunción, donde encontramos encontramos específicamente 405 asentamientos de asentamientos irregulares, donde también encontramos diferentes respuestas al cómo llegaron acá, por qué se formaron, ¿verdad? No todas llegan por un tinte político, ¿verdad? No todas llegan con la misma visión de decir, salgo del campo y vengo a la ciudad. Algunas son de separación del núcleo, ¿verdad? ¿Cómo llegan, cómo acceden a ese terreno? Algunos saben que la seguridad, que no se le va a quitar un terreno fiscal inundable, entonces eso a veces es mejor que no tener un terreno. Entonces, hay una serie de respuestas que se dan, pero sobre todo investigando y estando en el terreno. Hay que irse, hay que encontrar la causa de todo esto, ¿verdad? Felipe, después Mariana y el señorcito. Víctor, ¿qué pasó en este caso particular si no fuese lo político? O sea, que particularmente, capaz vos me mostraba otra realidad, yo me convencí y nos ponemos de acuerdo. Si no fuese lo político para que ocurra este tipo de hechos. Vos mencionabas el proceso que ustedes llevaban hace 4 o 5 años en esta administración. Y este es un hecho relativamente, o sea, no relativamente, es un hecho aislado per se, ¿verdad? ¿Cómo se entiende si no es lo político? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó este momento? Si no fuese lo político. A ver. O efectivamente es un hecho plenamente político. Preferiría no entrar en una discusión que tenga que ver, a ver, qué es lo que invade, qué contexto invade a esta situación. Hay una realidad, ¿verdad? La realidad no es nueva, es algo que se arrastra de décadas, ¿verdad? Se habla de déficit de vivienda, de déficit habitacional, no solamente del que no tiene vivienda, sino del tipo de vivienda que tiene, inclusive en la que habita, que no estuviera en condiciones, ¿verdad? Ahora, en particular a este caso, yo te podría decir de que el comunicado que saca la SAS esta mañana es reflejo de lo que fue sucediendo con este grupo organizado en los meses anteriores. Ellos presentaron una lista de unas 300 y algo de familias que pedían poder acceder a lotes y a vivienda en particular, y pedían inclusive la respuesta con respecto, ¿se acordarán ustedes, principio del año pasado o fines del 16, que hubieron unas invasiones en Capilla del Monte, Loteguazú, San Lorenzo, ¿verdad? En los cuales nos exigían de alguna manera ahora, a mediados del año pasado, una intervención de que hubo una inacción por parte de la Secretaría. Nosotros le dijimos que no fue así. Muchas de esas familias que fueron desalojadas en principio de esos lotes de San Lorenzo, fueron atendidas por la SAS porque nosotros le ofrecimos a esas familias en reuniones que tuvimos en la Secretaría, no en el lugar de la invasión, porque mal podríamos entrar como institución, ¿verdad? Es un terreno privado. Entonces, a esa familia nosotros le invitamos que vengan y accedan a lotes. Y muchas de esas familias accedieron a lotes en distintos lugares del área metropolitana. Luque, Limpio. Nosotros tenemos, como les pusimos inclusive en esa reunión que mantuvimos el año pasado con la coordinadora el 5 de julio, con al menos 2 de estos dirigentes, Rodrigo Rojas y el otro muchacho Guido Cabral, ¿verdad? Y 24 familias más que estuvieron en la SAS, les dijimos, vengan acá, acérquense, les vamos a dar lotes. Nosotros tenemos la posibilidad de dar lotes en menos de media hora, sin ningún problema. Tenemos más de 1.500 lotes disponibles en todo el área metropolitana. Es cuestión de acercarse y seguir los procedimientos normales. Pero de esos 300 y algo que presentaron, por decirlo de una manera, cotejando, porque eso también... No, todos calificaban. Y no todos calificaban. Ese es un buen dato. Por un lado. Por otro lado, de esos 340 y algo que entregaron, con que haya una persona que estuviera en un territorio social y hubiera sido censado, ya es suficientemente, ya genera una situación de duda con respecto a para quienes están pidiendo. ¿Por qué pide Hoy nosotros tenemos al menos 4 que tienen contrato por sus lotes en distintos territorios sociales. Entonces, ¿cómo podemos tener la fidelidad con respecto a para quién se está pidiendo lotes?
¿verdad? Por eso nosotros decimos, acérquense, las puertas abiertas, que les vamos a ofrecer lotes en distintos lugares, distintos territorios donde tenemos oportunidad de darles lotes de territorios sociales que estuvieran ya regularizados. Vamos a hacer una pausa, después Mariana, y vamos a ver qué hacemos con Pedro. Pausa y volvemos. Bueno, Mariana y después José P. Ullari va a hablar. Para el... No, pero es descendiente de... Sí. Así Por que favor. mucho respeto. Para el arquitecto, nuevamente, bueno, ya tenemos, digamos, el panorama. Hay como una respuesta institucional del Estado. Usted dice, bueno, de algún modo se acercan y hay oferta. ¿Por qué parece que no se soluciona o por qué parece que el problema sigue siendo tan grande, digamos, o que se dan este tipo de focos, lo que bien planteaban desde Techo, las situaciones de las familias que vienen y prefieren ocupar un lugar precario sabiendo que después va a aparecer una solución, no se van primero por la SAS porque no saben, porque ustedes no les hacen llegar la información en ese lugar de donde a lo mejor fueron despojados? O sea, ¿por qué se da esa situación en lugar de que vayan directamente, digamos, a la SAS? ¿Por qué el camino sigue siendo primero ocupo y después veo cómo arreglo con la SAS? Porque es político. A ver, buen punto el que toca Felipe. Puede ser, separándolo ¿verdad? de la victoria, digo, ¿verdad? O sea, cualquier caso general. Puede ser el tema político, puede ser una alternativa, una opción el tema político, pero yo creo que es un tema que en 5 años no se puede cambiar. Es poco tiempo para cambiar Claro. el tema de la conciencia de la gente. Yo creo que nosotros sí generamos de alguna manera en estos últimos 5 años un tema de conciencia en la gente al respecto de que es posible seguir por los caminos, por los caminos normales y legales, poder acceder a beneficios que forma parte de la obligación del Estado de dar y forma parte del derecho de la gente también. Pero dentro de ese derecho también establecimos de que la gente tiene obligaciones. Por ejemplo, el pago de las cuotas por sus lotes. El pago de las cuotas por sus lotes era algo que no se hacía. Claro. Hoy tenemos casi 4 veces más de ingresos, ¿verdad? Porque la gente paga. La gente paga por sus lotes porque sabe de que estando al día por sus lotes Puede es pedir una un préstamo. condición... Exacto. puede acceder Puede a hacer otro. un préstamo, puede tener el título de su lote a corto plazo, Puede pedir, no sé, conexión de accede cable, a la qué sé yo. vivienda de Cenavitat, porque la vivienda con Cenavitat, acceder a la vivienda con Cenavitat es un tema de estar al día en el pago de sus cuotas y tener los contratos. Pero sobre todo también porque se generó un tema de conciencia al respecto de no sentirse victimizadas la gente que viven en los territorios sociales. Y de parte de la sociedad, también nosotros no criminalizarlos. Porque por ahí también pasa, ¿verdad? Pasa por un tema de conciencia en la misma sociedad civil de que es posible que estas familias dejen de ser asentamientos, que viven en asentamientos, dejen de ser criminalizados de alguna manera por nosotros mismos como sociedad y sean parte de un barrio más de cada una de las ciudades. Pero ojalá fuera así, pero No, claro. tampoco la culpa es de la gente, no es tanto, ¿no? Pero, en fin. Ahora, Jorge, el tema de los asentamientos, bien decía el arquitecto, que 5 años es poco, pero el problema es que a medida que avanzamos, sigue el éxodo. O sea, sigue viniendo gente expulsada de sus departamentos que vienen hacia esta zona buscando lo que allá no consigue, ¿no? Es la realidad que ustedes ven. Yo sé que este fin de semana o el anterior estuvieron trabajando en 3 departamentos Sí. con la gente. Sí, estuvimos Ahora, lo que quiero construyendo- saber es eso justamente, cómo ustedes ven este fenómeno. Se paraliza, se sigue, porque si no es una tarea de nunca terminar. Claro, buenísimo el punto, ¿verdad? Sí, este fin de semana estuvimos construyendo 160 viviendas Sí. en asentamiento precario justamente en 3 departamentos, así mismo mencionaba, ¿verdad? En 4 departamentos. Sí. Pero sí, los asentamientos son, y esto yo creo que es la mayor invitación que hacemos a la sociedad en general, a entender y a empatizar con la problemática, porque es una problemática social muy grande y que no es nada aislado dentro de lo que es la humanidad o lo que es Sudamérica, ¿verdad? Sudamérica es el continente más poblado, o Latinoamérica, más poblado del mundo, ¿verdad? Más urbanizado del mundo, perdón. Entonces, en ese sentido, nosotros somos un país que no está muy urbanizado, ¿verdad? Pero no es la única causa la migración de lo rural al urbano. Hoy somos un país todavía con pobreza aún más rural que urbana y va cambiando eso
Y también la población que se está equilibrando hoy en día va a ir mirando más a los conos urbanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? La respuesta a eso es, sí, va a seguir sucediendo. ¿Verdad? Va a seguir sucediendo y ya está sucediendo la última década, cada vez más. Va a suceder probablemente los próximos 15 años. La gente va a seguir, las urbes van a seguir creciendo. Es normal, o sea, es un fenómeno que estamos atrasados socialmente. En Paraguay está sucediendo hoy, en otros países ya sucedieron. Y entonces eso nos da una ventaja a nosotros, ¿verdad? Podemos planificar. Y ahí es muy importante tener en cuenta, primero decir, acá hay que actualizarse cada tanto sobre la información, hay que hacer un relevamiento del relacionamiento porque son un fenómeno social muy latente, muy fuerte. La presión máxima de desigualdad en las ciudades están en los relacionamientos urbanos precarios y hay que estar atento a lo que está sucediendo y planificar. Tenemos todavía tiempo y también tenemos la buena fortuna de que como país tenemos mucha tierra, ¿verdad? Como el arquitecto dice, hay mucha tierra que son municipales, que son del gobierno central, hay mucho por hacer, pero tenemos que poner las pilas, ¿verdad? Hay muchas cosas que debatir sobre este punto, pero sí va a seguir sucediendo, no es algo inminente, ¿verdad? Tenemos que ganarle a esto y empezar a planificar y empezar a tener diferentes soluciones, no solamente yo me tengo que ir a pedir un terreno, sino que también podemos entender que hay diferentes formas de habitar, no solamente tirando, o dando un terreno en una zona, en un anillo periférico lejano a la ciudad, donde todo se concentra y todo sucede, donde también tenemos que viajar 1 hora y media para volver. Eso suele ser rechazado, es normal también, ¿verdad? Entonces también poblar más las ciudades, hay una serie de cosas que tienen que ir sucediendo de la mano de eso. No pasa por las hadas, por la tierra, también pasa por servicio, por planificar la ciudad, ¿verdad? Claro. Hay un derecho a la ciudad que todos necesitamos, todos queremos vivir en una ciudad con todos los accesos y todos los servicios. Es imposible decir, o sea, si yo me voy, y esto es muy personal, ¿verdad? Pero si yo me voy a un terreno y me reubican a Villeta, cuando yo realmente estoy viviendo en Bañado Sur, cambia mucho mi vida, ¿verdad? Por más de que yo no estoy, igual, de todas formas, no estoy justificando mucho el desarraigo y... Claro, hay que acompañar socialmente, claro, hay que acompañar. Pero hay gente desarraigada ya, esa. Claro, después la ausencia de servicio hace sentir aún más esa situación, ¿verdad? Y la gente dice, sí, pero están en un bañado. Y a 10 minutos de algunas otras situaciones mucho más ventajosas a veces, ¿verdad? Claro. Lastimosamente nos quedamos en esta edición sin tiempo y nos vamos a quedar en todas las ediciones que tengamos que hablar de soluciones habitacionales y de tierra y este tipo de cosas porque es una cuestión de muchísimos años y muchísimo por debatir. Quiero primeramente agradecer a nuestros invitados que vinieron. Arquitecto, sabemos que estás sufriendo por lo que está pasando con Libertad, aunque esté ganando, ¿verdad? Pero sabemos que tu corazón está también ahí latiendo, ¿verdad? Una vez Así más, Dividido. Una vez más. Una vez más. Gracias, arquitecto, por venir. Cuando quieran. Un gusto. Bueno, y Mariana hace rato miraba mal porque Pedro te decía Jorge, pero él es Carlos Jorge. Así que Mariana no se equivocó, Pedro. No sea malicioso. Yo no te miré mal, Pedro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Siempre a disposición. Por siempre colaborar con nosotros. Felipe, muchas gracias. Te portaste muy bien hoy. Sí, es un caballero. Funcionó el remedio. Yo creo que 12-8 tu presión. Mariana, muchas gracias por tener un saludo a tu papá y Pedro. Gracias. Inclusive le dejé pasar al muchacho de techo el tema que diga expresión y no invasión, pero bien. Bueno, casi, ¿eh? Bueno, voy a terminar el programa acá, por favor. Nos vamos a encontrar mañana. Chao.